Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud. Como siempre, les acompaña Ingrid Caribay Valero y en el día de hoy estaremos conversando sobre la trombosis, esta enfermedad que afecta directamente al sistema venoso de nuestro organismo. Para ello ya tenemos acá presente al doctor Héctor Marcano, médico internista y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes y gracias por la invitación. Agradecida con usted por estar acá presente en el día de hoy y por atender nuestra invitación para conversar sobre este tema, sobre todo que es tan frecuente en la población venezolana. Sí, bueno, y en conmemoración del Día Mundial de la Trombosis, que esperamos se dé pues, con éxito el próximo viernes 13, y que procura llamar la atención, hacer una alerta a la población sobre la importancia de esta condición, que a veces es un poquito no tomada en cuenta como debería ser. Bajo perfil. Sí, bueno, para nosotros los médicos no, realmente, ¿no? Pero quizás la población está más educada para entender cuando tiene un problema de un infarto o de un evento cerebrovascular y menos entrenada para cuando pueda percatarse de un problema vascular. Doctor, entrando en materia definitivamente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de trombosis? La trombosis, para hablar en términos sencillos, es la producción de coágulos dentro de tus venas, lo cual es un evento que no debería ocurrir en condiciones normales. Y esos coágulos que se ubican generalmente en las venas de las piernas o en otras, tienen o conllevan riesgos adicionales. Por ejemplo, si un coágulo de esos se fragmenta, puede llegar al pulmón y provocar lo que la gente conoce como un embolismo pulmonar, que es una condición grave en algunos de los casos, que puede incluso llevar a la muerte de los pacientes. Y es muy común en los pacientes hospitalizados porque la inamovilidad, por ejemplo, y ciertos tipos de cirugía hacen más frecuente la producción de trombosis. Que es lo que la gente habla mucho de trombosis como coloquialmente, pero en términos sencillos ese es el problema. Y tiene sus factores de riesgo para producirla y tiene también, por supuesto, gracias a Dios, tratamientos. ¿Cómo se originan esos coágulos de sangre de los que usted habla? Bueno, fíjate, el Día Mundial de la Trombosis está justamente elegido el día 13 de octubre porque conmemora el nacimiento de un médico del siglo XIX que se llamó Rudolf Virchow, que fue quien estableció las bases conceptuales de la trombosis y que son básicamente tres y que siguen vigentes hoy en día. Claro, las cosas han avanzado y el conocimiento se ha profundizado muchísimo, pero en pocas palabras sería una propensión de la persona por diversas razones a que su sangre se coagule más de lo normal, un daño en los vasos sanguíneos per se y tercero, un éstasis o un retraso en la circulación venosa, una lentitud adicional. Esos tres factores combinados e incluso a veces por separado son capaces de producir una trombosis. Cuando hablamos de la condición de la sangre, usted que como es especialista sabe pues, mucho más de ello, ¿eso viene condicionado a un factor genético, un factor alimentario? Sí, se debe, por ejemplo, a la deficiencia de algunas proteínas que tienen que ver con el tema de la coagulación, tiene que ver con una serie de elementos que el individuo puede tener desde el punto de vista genético, los tiene desde siempre, y que lo hacen más propenso a sufrir ese tipo de problemas. Y también hay factores adquiridos. Te sorprendería quizás saber que el embarazo es una condición protrombótica tremenda. Y las mujeres embarazadas tienen un riesgo altísimo también de padecer, bueno, un riesgo elevado de padecer trombosis. Y tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Eso debido a qué? Bueno, en ellas se producen éxtasis venoso, como te mencionaba previamente, la inamovilidad muchas veces también en ellas, en el término periparto, es un problema adicional, de manera que todas estas cosas pueden conllevar a que la mujer embarazada, junto a otros elementos, pueda ser más propensa a tener trombosis. Y eso se extiende en el periodo posparto inmediato también. A medida que va avanzando el embarazo, imagino también que es de mayor cuidado Sí, tema. hay que tener un poquito más de precaución. Ahora, con respecto al funcionamiento de las venas, de cada una de las venas que hay en nuestro organismo, dice usted que bueno, es más propenso que aparezcan este tipo de trombosis en la parte inferior, en las piernas, de hecho también en la pelvis. ¿Por qué en esa zona y no en otra zona del organismo? Bueno, porque esa es una zona
particularmente propensa a la inamovilidad en algunas circunstancias. Por ejemplo, mencionaste la pelvis, y yo te podría decir que, por ejemplo, en las cirugías pélvicas, sean ginecológicas o traumatológicas, también la posibilidad de que se produzcan trombosis es mucho mayor. De hecho, es una norma en toda cirugía pelviana establecer medidas de profilaxis contra la trombosis, porque es tan frecuente que es importante que se hagan medidas profilácticas en el periodo perioperatorio. Eso incluye el uso de ciertas drogas que tienen propiedades anticoagulantes. Entonces tratamos de proteger a nuestros pacientes de esa manera. De manera que en Venezuela, que se producen al año unas 40.000 cirugías de cadera, por ejemplo, es importante el riesgo. Y la inamovilidad, por eso te digo la inamovilidad, porque parte de la conciencia que se quiere crear con el Día Mundial de la Trombosis es que nos movamos. Que hagamos ejercicio. Fíjate que en los aviones, que es una de las cosas o de las condiciones donde el paciente puede tener una trombosis venosa por el prolongado, sobre todo en los viajes largos, que justamente la inamovilidad, el paciente está sentado muchas horas y se produce pues el éxtasis venoso, la inamovilidad, y el paciente puede tener, y si tiene las condiciones propias, puede tener una trombosis. Por eso se recomienda que se levante uno durante el vuelo, que haga los ejercicios en las piernas para prevenir eso. Incluso algunos colegas usan algunas drogas en el periodo perivuelo. Y estar muy atentos sobre todo a cómo reacciona nuestro organismo. Nadie mejor que nosotros mismos conoce cómo nos sentimos, cómo funcionamos, etcétera, etcétera. Yo quiero que abordemos y profundicemos un poco más este aspecto de cómo poder detectar o identificar uno mismo síntomas que nos puedan estar alertando al regreso de esta pausa que tenemos que hacer en este momento. Recuerde su interacción en las redes sociales, @salud_gb y @Ingrid Caribay. Pausa y volvemos. Usted está viendo Noticias Globovisión Salud. No te pierdas esta tarde a las 6 en Con Todo y Pensini a José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis, y a Maite Arrieta, directora del Instituto Autónomo Vive el Hatillo. Con Todo y Pensini. Miércoles, 6 de la tarde.